Estamos muy pendientes constantemente del ámbito de la salud, también, ¿por qué no?, de la psicología. De hecho, por eso contamos en nuestro programa con personas y profesionales que nos pueden hablar sobre todo ello. Y el siguiente asunto tiene mucho que ver, donde vamos a poner especialmente el foco en la salud mental y en un tratamiento pionero que acaba de llegar a Jerez para abordar, entre otras muchas cosas, las adicciones desde una base científica y médica. Y vamos a hablar de ello con la doctora Carmen Porras Damas. Es especialista en neurofisiología clínica y la directora de la clínica neuromédica, que ya me acompaña aquí en el estudio. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Estamos hablando de técnicas muy innovadoras o que ya llevan un proceso que le ha dado tiempo a asentarse? En investigación, en estudios, llevamos más de 25 años. Lo que está aprobado por las autoridades sanitarias, por la FDA, lleva pues escasos 8 años. Y conforme vamos estudiando y se va pues asentando los beneficios, pues cada vez se aprueban en más patologías. Yo me imagino que además, como pasa en la ciencia y en la medicina en general, es un cambio y una evolución constante. Constante, es diario, no puedes dejar de estudiar todos los días porque es que te quedas atrás. Y me imagino que además cada caso es un mundo y eso también suma desde el punto de vista médico para saber cómo se puede comportar determinadas patologías, ¿no? Yo, en nuestra clínica, lo primero que hacemos es individualizar el tratamiento. O sea, una persona que venga con un tema de depresión, de ansiedad, de adicción, no es sus circunstancias y su vida no tiene nada que ver con el que venga después. Entonces intentamos, dentro de que todo es tratamiento médico y que todo es ciencia, intentamos ajustar los protocolos y las terapias a cada persona. Te voy a que apuntado, voy a intentar decirlo de una vez, estimulación magnética transcranial repetitiva. Correcto. Bueno, ¿esta es una de las técnicas o es la técnica que sobre todo emplean? Esa es la técnica que empleamos. ¿Y en qué consiste? Pues la estimulación magnética transcranial repetitiva está basada en, mediante impulsos magnéticos, fomentar la neuroplasticidad. Mira, cuando yo estaba estudiando medicina aquí en Cádiz, se pensaba que neurona que se moría, neurona que no se recuperaba. Con muchos estudios se ha visto que sí que se recupera, igual que recuperamos las células de la piel o de cualquier parte del organismo. Entonces, lo que nosotros hacemos con la estimulación magnética es facilitar esa neuroplasticidad, porque sí que es verdad que conforme vamos cumpliendo años, todo se ralentiza. Entonces, al aplicar los estímulos magnéticos en diferentes zonas del cerebro, según la patología que queramos tratar, hemos comprobado que se crean nuevas conexiones neuronales, se crean nuevas neuronas. Entonces, son neuronas que, por ejemplo, en el caso de las adicciones, no reconocen lo que la sustancia o el comportamiento produce en el cerebro de esa persona. Entonces, luego, mediante la terapia y mediante trabajos con la persona, hacemos que el cerebro utilice esas nuevas conexiones para lo que nuestro objetivo, que es dejar de consumir, por ejemplo. ¿Este tipo de tratamientos son a medio o largo plazo? ¿La mayoría de ellos? El tratamiento... ¿O depende de cada caso? Por lo general, yo te voy a hablar en términos generales, por ejemplo, para el tratamiento de las adicciones son 6 meses de tratamiento. Sí que es verdad que está distribuido en varias fases. La primera fase es una fase intensiva de 5 días, de lunes a viernes, y sí que es verdad que en esta primera fase los pacientes con adicción notan una disminución del craving o las ganas de consumir en un 80%. Pero esto es el punto de partida. Claro. Hay que trabajar que ese no deseo de consumir se mantenga en el tiempo, mantenga, ¿no? Y veas por qué has consumido, para qué has consumido, y entonces empieza a tratar la raíz del problema. En un tratamiento de adicción, de depresión, son 40 sesiones. Lo ideal son dar 30 sesiones seguidas de lunes a viernes. Y luego las otras 10, depende de cómo haya ido evolucionando la corteza cerebral, se dan también seguidas o se dan en desescalada. Yo cuento, al ser especialista en neurofisiología, con el electroencefalograma, que es una prueba diagnóstica para ver cómo está la actividad cerebral en las distintas... Una especie de chequeo inicial, por decirlo así, Correcto. ¿no? Entonces, cuando viene un paciente, le hacemos el electroencefalograma y vemos cómo está su actividad basal, que por lo general suele estar más lentificada de lo que cabría esperar para una persona de esa edad. Conforme va progresando el tratamiento, se van haciendo diferentes electroencefalogramas y vemos cómo se va normalizando. Pero cada cerebro se normaliza a un ritmo. Claro. Es como las huellas digitales, cada uno tenemos el nuestro. Entonces, ahí es cuando vamos individualizando y acoplando las sesiones de estimulación al paciente. Hay quien necesita más de 40, pues se le dan más de 40. Me parece interesante subrayar esto, doctora, sobre todo porque muchas veces nos pensamos que el café para todos funciona y no es así, y especialmente en el ámbito de la medicina. No es algo que yo le tenga que contar, pero me gustaría subrayarlo. De ahí que, por ejemplo, en aspectos que ustedes tratan, como es la depresión, la ansiedad, TDAH y TOC,
Me gustaría sobre todo que me lo desarrollase, sobre todo el aspecto de TDAH, que yo sé que hay muchas familias, y antes de empezar me lo comentaba, que están un tanto perdidos y en algunos casos hasta desesperados por esa situación que no controlan, ¿no? Exacto. O sea, el TDAH es una dificultad del desarrollo de una parte del cerebro. Si nosotros con la estimulación logramos fomentar y hacer nuevas conexiones, esos síntomas que da el TDAH se van disminuyendo. Hay en casos que desaparecen, pero no es lo más habitual. Ojalá. De momento, lo que hacemos es conseguir una calidad de vida para el paciente y los familiares muy grande. ¿Qué pasa? Si solamente tratamos al niño o al adolescente, nos quedamos cortos. Yo me he dado cuenta que para la salud cerebral hay que trabajar codo a codo con la familia, pero en cualquiera de las patologías, porque es muy difícil entender una adicción, es muy difícil entender un TDAH, este niño que no se está quieto, que ya no puedo más, y es muy difícil entender una depresión. Entonces tratamos de que damos un pasito atrás y vamos a entender cómo se siente esa persona que está deprimida y aunque quiera, no puede salir de ahí. Y como lo vemos físicamente, que no le pasa nada, no es como si se hubiese roto un fémur y le decimos, corre, no puedo, es muy difícil para la familia, es muy angustioso. Entonces tratamos de trabajar con ellos codo a codo. Me parece muy interesante este aspecto, sobre todo porque es verdad, cuando estamos hablando, por poner el ejemplo de las adicciones que me estaba comentando, es que no es solo lo que tú padezcas, sino tu entorno. Todo. ¿Hasta qué punto puede influir o puedes caer durante el tratamiento y no continuar precisamente porque tu entorno, por diferentes razones, al final no te acompaña, ¿no? Claro, hay una frase que me dijo un colega mío que me dice, muchas veces el único que quiere salir de la adicción es el adicto. Porque se han creado roles alrededor de esa persona en el que uno tiene la capa de salvador, otro de la víctima. Entonces, en el momento que el adicto empieza a cambiar, la familia ya no sabe cuál es su papel. Y es mucho más sencillo que todo eso, pero tienes que acompañar a los que acompañan y decir, vamos a ver, la capa te la quitas en la puerta, porque aquí nadie salva a nadie. Pero, por ejemplo, para una madre es muy difícil hacerle ver que pase al otro lado y enseñarle a acompañar como realmente necesita la persona. Doctora, yo antes no lo he comentado, así ha hecho una referencia que llevan casi 20 años de trayectoria profesional, con lo cual ha podido experimentar y ver la evolución que ha tenido todo este tipo de tratamientos, ¿no? Yo estudié aquí en la Facultad de Cádiz y luego me fui a hacer la residencia al Hospital Gregorio Marañón en Madrid y ahí es uno de los pioneros que estaban en investigación. Más me acuerdo que a los residentes los cogían de conejillo de India y yo me acuerdo que estaban estudiando el bloqueo del lenguaje. Entonces te ponías, empezabas a contar y había un momento que te bloqueaban el cerebro y no podías seguir contando, retiraban la estimulación y seguías. Entonces me gustó tanto, me interesó tanto que aunque terminé la residencia y me fui del Marañón a trabajar a otro sitio, yo siempre he mantenido el contacto con el jefe de servicio actual, Julio Prieto, y siempre aprendiendo, siempre, oye, me voy para allá, enséñame. A seguir aprendiendo, claro. Sí. Creo que este ámbito, el que estamos abordando precisamente, doctora, no solamente es lo que nos está contando, sino lo que está por llegar, ¿no? Totalmente. Porque cada día se van descubriendo nuevos campos en los que sí se puede afectar, ¿no? Totalmente. Y nuevos protocolos, nuevos pacientes que antes quizás descartábamos porque no cumplían una serie de requisitos, ya los podemos incluir en el tratamiento. Y sobre todo, y antes de que se me olvide, es un tratamiento médico que no tiene efectos secundarios. Eso me parece importante, porque hay gente que puede decir, no lo conozco, temo que haya una contraindicación. Correcto, como puede parecer con los fármacos para la depresión, que los que funcionan muy bien, pero tienen unos efectos secundarios bastante fastidiosos. Entonces, es un tratamiento médico que no tiene efectos secundarios ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, bien hecho. Me parece importante también subrayar algo, aunque lógicamente, como bien ha comentado anteriormente, hay, por decirlo así, primero realizar un chequeo, saber cómo están las cosas antes de actuar. Digo esto porque hay gente que puede pensar que todo el mundo puede utilizar o se le puede tratar de esta forma. Me imagino que habrá casos en los que no, por diferentes razones también. Totalmente. ¿No? Médicamente es difícil que yo le diga a un paciente no es tu tratamiento. Lo que sí, viendo el historial médico, teniendo una entrevista personal con el paciente, por ejemplo, en el tema de adicciones, yo siempre hago una pregunta para ver si realmente es su momento o no. Y es porque quieres dejarlo. Si me dice, porque me ha traído mi mujer, porque si no se sepa, ahí hemos terminado. Claro. No es tu momento y no lo vamos a conseguir. Entonces es absurdo perder tiempo, economía. Entonces, mira, cuando lo hagas por ti, aquí estoy. La gente con depresión depende de las características y las circunstancias, pues le hablo de porcentajes de mejoría, de curación o no.
¿Es un tratamiento, por ejemplo, ahora que me está mencionando el tema de la depresión, complementario a alguien que, por ejemplo, ya estuviera previamente, por ejemplo, yendo a un psicólogo o un psiquiatra? ¿Es complementario? ¿Simplemente necesitaría esa parte de la estimulación? Pues hay muchos casos. Hay personas que vienen y, pues mira, estoy cansada de psiquiatras, estoy cansada de psicólogos, quiero probar algo totalmente distinto. Vale, pues con nosotros. Otros pacientes vienen, mira, yo es que a mi psicóloga no la quiero dejar porque llevo muchos años con ella, no pasa nada, por eso también elegir la arteterapia. Hablamos con ella y vamos trabajando dentro de que ella trabajara un campo y una forma, y nosotros, pero vamos, aunamos fuerzas para el objetivo que es que el paciente mejore. Lo que sí, mi intención, mi objetivo es disminuir el tratamiento farmacológico. Entonces, normalmente pues los psiquiatras cambian, suben, bajan. Sí. Entonces, yo lo que quiero es que ese cerebro empiece a trabajar. Si le estamos dando los antidepresivos de fuera, las conexiones las va a utilizar para otra cosa. Entonces, lo que yo necesito es crear conexiones y neuronas para empezar a que la serotonina se cree por sí mismo. No se lo quiero dar desde fuera. Entonces, cuando empezamos el tratamiento, seguimos con los fármacos que tuviera, pero conforme el tratamiento va avanzando, el electroencefalograma se va normalizando, vamos retirando fármacos. Nos parecía un tema interesante de tratar y precisamente la estimulación magnética transcraneal repetitiva. Hoy la queríamos abordar con la doctora Carmen Porras. ¿Su clínica está en Jerez? En Jerez. ¿Dónde está? Para que las personas que nos han estado escuchando ahora sepan ubicarse. Pues está muy cerca de la Activa, el gimnasio Activa, y muy cerca del Corte Inglés en el polígono, enfrente de Correos. Perfecto. Hemos buscado un sitio que fácil aparcamiento, que no fuera complicado salir por la autovía, entonces ahí está. Muy bien. Pues doctora, quiero agradecer ya no solamente el hecho de que nos haya trasladado todas estas cuestiones, sino esa ventana de esperanza que para muchas personas que nos estén viendo y que se encuentren identificadas en todo lo que hemos estado hablando, vean una luz al final del túnel y vean que hay otras posibilidades, no solo las que hasta ahora conocían. Correcto, existe, vamos, yo soy un médico muy vocacional, yo no vendo tratamientos y yo estoy encantada con la aplicación de la estimulación para sobre todo adicciones, depresión, TOC, TDAH, que es lo que más me he centrado, porque el cambio. Mira, hoy, antes de venir para acá, tenía un paciente que ha terminado la primera fase y era el primer día de su segunda fase. Dice, doctora, es que hasta la mirada me ha cambiado. Claro. Es que en el momento que yo he hecho cambios, todo en mi casa está mejor. Y espérate, tampoco levantemos que acabamos de empezar, que queda mucho camino, pero ya ver que ya crea una ilusión que no es, pues me tengo que ingresar en un sitio, no puedo ingresarme porque tengo un trabajo, porque tengo una familia, porque no quiero. Entonces es abrir una puerta. Yo estoy feliz. Parece importante subrayarlo. Doctor, lo ha dicho, muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros.